¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Esta noche volvemos a hablar de cannabis y la Declaración General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exhortó al Congreso a legislar sobre el consumo adulto de cannabis, mientras que el presidente López Obrador señaló que analizará los efectos de la medida tomada por el máximo tribunal. A ver qué opina la mesa de esto. Y hoy la Guardia Nacional está de manteles largos, conmemorando el segundo año de su puesta en marcha. El presidente López Obrador presumió esta mañana que ha cumplido con calidad y cantidad con su tarea. Pero las organizaciones defensoras de derechos humanos destacan otro aspecto de este cuerpo armado, el avance de la militarización. Esta noche veremos los puntos y contrapuntos de la Guardia Nacional a 2 años de su creación. Y luego de varios meses de reportar una reducción en los indicadores de inseguridad, Tamaulipas ha vuelto a ocupar un espacio en la agenda. Luego del ataque de grupos armados contra habitantes de 4 colonias en Reynosa, ayer nuevamente se registraron enfrentamientos que las autoridades locales atribuyeron a grupos criminales. ¿Qué está pasando en la entidad? Y sobre todo, ¿qué medidas se necesitan para frenar la violencia? Veremos qué opina la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, el presidente López Obrador dijo que evaluará los resultados de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte respecto al uso adulto de cannabis. El mandatario reconoció que al interior de su gobierno no hubo consenso respecto a la regulación del uso adulto de cannabis y que por eso se decidió esperar a que la resolviera el máximo tribunal, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que los grupos parlamentarios acordaron no precipitarse en legislar una materia tan delicada como una ley general del uso de cannabis. Y así pasaron 2 años. Veamos en contexto. Un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la cannabis, el presidente López Obrador dijo que evaluará los efectos de esta medida y que si no es buena para detener la violencia en el país, enviará al Congreso una iniciativa. Este lunes, 8 ministros votaron a favor de invalidar los efectos generales de los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, que prohíben de manera absoluta el consumo lúdico o recreativo de cannabis y el THC. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que estos artículos y otros 3 que fueron modificados con la reforma que permitió el consumo medicinal de cannabis vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A partir de que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sea publicada en el Diario Oficial, la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, deberá otorgar a las personas adultas que lo soliciten permisos para actividades relacionadas con el autoconsumo, como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. La decisión de la Corte solo modifica la prohibición administrativa consignada en la Ley General de Salud, pero no tiene injerencia en la sanción al consumo de cannabis consignada en el Código Penal ni regula un mercado. El máximo tribunal sí estableció que el consumo no debe afectar a terceros, no se debe hacer frente a menores de edad, ni se deben otorgar permisos para importar, comercializar, suministrar o cualquier otro acto de distribución de cannabis. También exhortó al Congreso a legislar al respecto para generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, feliz de tenerte de vuelta. Buenas noches a todas y todas, feliz ombligo de semana. Bienvenida, igualmente contenta de regresar. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana, y bienvenida de vuelta también. Gracias. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, Mariana, buenas noches a todas y todos. Felicidades al Congreso de Hidalgo por haber despenalizado el aborto. Así es. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bien, pues primer tema de la noche, Lisa. Un momento histórico para la regulación del cannabis en nuestro país, pero con muchos puntos y algunas dudas que aclarar sobre lo que realmente significa e implica esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Comienzo contigo, que eres la experta en el tema, para que nos expliques pues, qué significa en la práctica y también pues, reconocer un logro en mayor medida por parte de la sociedad civil para la política de drogas en nuestro país.
Efectivamente, el día lunes fue histórico por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre Cannabis que aprobó el Pleno de la Corte con 8 votos y solamente 3 en contra, en una sesión que fue cardíaca porque uno de los ministros que al final terminó votando a favor de la declaratoria había anunciado primero estar en contra del proyecto y bueno, no esperábamos el resultado, pero finalmente se logró. Quizás lo primero y lo más importante que hay que decir es que esta declaratoria lo único que hace es reafirmar los criterios reiterados que ya había establecido la Corte a través de los juicios de amparo que se juntaron entre 2015 y 2018 y una jurisprudencia que se dictó en 2019, pero no tiene nada que ver con los términos de la Ley General de Control de Cannabis que estábamos discutiendo y que discutíamos varias veces en este programa y que está a punto de aprobarse en el Congreso de la Unión. La jurisprudencia de la Corte sí mandató al Congreso a hacer esa ley, pero lo que está fallando la Corte este lunes no tiene nada que ver con la ley. De manera que lo primero es que nos quede claro a todas y a todas las personas que nos ven, es que no autoriza un mercado regulado de cannabis, sino que simplemente elimina la palabra cannabis y THC de 2 artículos de la Ley General de Salud, y eso lo que autoriza es a que la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS pueda emitir permisos de uso personal de cannabis y de autocultivo en casa de ciertas plantas de cannabis que todavía no sabemos cuántas van a ser, porque antes los que tenemos un permiso que tramitamos por la vía de un amparo, justamente lo teníamos que ir a pedir, la autoridad nos lo negaba porque estaba la cannabis en estos artículos de la Ley General de Salud y entonces lo teníamos que litigar y era solo después de un juicio que se nos daba el permiso. Ahora ya no va a haber la necesidad de ese juicio. Sí. Pero ¿qué va a ser muy importante con este caso? El consumo en vía pública no va a estar permitido todavía, no se va a poder comprar cannabis en ningún punto de venta, no va a haber dispensarios, no va a haber clubes canábicos, no se eliminan los delitos contra la salud de cannabis, de forma que hasta la posesión sigue estando penada para todas aquellas personas que no cuenten con el permiso. Y porque la gente nos ha estado preguntando en este momento a partir de cuándo entra en vigor esto, quizás solo recordarles que es hasta que la Corte publique en el Diario Oficial de la Federación la ley ya sin esta prohibición, que tendrá la obligación entonces la COFEPRIS de hacerlo. Estaremos informando a través de las redes sociales de México Unido contra la Delincuencia, pero importante que no nos confundamos, no hay un mercado regulado, solo la posibilidad de permisos para el autocultivo. Frida, celebras esta decisión de la Corte y también quizá preguntarte sobre qué piensas sobre la posición del presidente López Obrador respecto a esta medida y bueno, esta posible evaluación que haría sobre sus efectos. Creo que, Mariana, tiene que celebrarse de una forma bastante reservada porque en realidad la legislación necesaria, la legislación secundaria para que se protegiera a los consumidores y que se combatiera la criminalización de quienes consumen marihuana, pues justamente estuvo en las manos del Congreso, estuvo en la oportunidad tanto del Senado como de la Cámara, y fue una oportunidad perdida por falta de consensos, algo que se reconoció plenamente. Yo creo que es muy importante que en la labor pedagógica de entender cuáles son los efectos se siga difundiendo y que eso le llegue al presidente, porque el presidente tiene una visión que es bastante amplia. Es cierto que hay 2 realidades que se confrontan, una realidad que está cargada de estigmas y de información que combate la idea de que el consumo sano de marihuana puede ser legal, y otra idea que es justamente la idea por la que se ha buscado no solo que el consumo lúdico sea legal, sino que también sea regulado, que es muy importante justo para que pueda tener un acceso equilibrado y un acceso democrático. En lo que dice el presidente, que me parece tiene un punto serio, sí denota que le hace falta conocer a mayor profundidad de los beneficios que tendría el permitir el uso lúdico de la marihuana, porque por supuesto que a pesar del presidente tener en la agenda de Morena la legalización de la marihuana, pues tiene también la preocupación en materia de costo político y en materia de lo que representaría la seguridad. Yo sí estoy convencida de que con la legalización plena de la marihuana y con las reglas claras sobre su comercialización,
sobre la siembra, sobre el cultivo, sobre la distribución. Por supuesto, habría una disminución de la violencia, pero no basta con que esos conocimientos se construyan desde la sociedad civil, y en ese sentido creo que es importante que el presidente abra los panoramas para que pueda conocer a mayor profundidad de los efectos positivos que podría tener regular a fondo la legalización de cannabis. Bien. Alfredo, ¿cómo ves tú la decisión de la Corte? Y pues desde luego que no son menores los retos que enfrentará su implementación, y como ya pone sobre la mesa Frida, pues efectivamente que falta una legislación para realmente pues tener una regulación de la cannabis desde el poder legislativo. ¿Cómo lo ves tú? Yo además creo, de lo que dice Frida, en varias cosas coincido, que ese acercamiento que necesita el presidente es un toque, que vea que no mata, que no es, que se rompa ya esa estigmatización que ha seguido impulsando. Creo que para quienes somos usuarios de cannabis, esto ha sido una montaña rusa, ¿no? Entre un proyecto de ley malo que va empeorando, que de repente entran cosas que podrían medio componer el producto final legislativo, y luego que no, y luego incumplen, y las prórrogas. O sea, realmente es desgastante y difícil darle seguimiento para saber el punto en el que estamos, pero a mí me preocupa muchísimo una cosa que se me hace incluso perturbadora, ¿no? El hecho de que el presidente haya, pues ya por fin, revelado de cierta forma que la misma oposición y la misma obstaculización que vimos en el Congreso pues viene precisamente de su propia oficina, o de sus propios prejuicios, o de donde venga, pero de Palacio Nacional. Creo que ahora ya no nos puede quedar tanta duda de que el presidente pues no solamente no estaba convencido, no solamente ha hecho estas campañas estigmatizadoras contrasentido de lo que se estaba desarrollando en el debate en sede legislativa, sino que ahí hay una cosa que preocupa bastante, y preocupa bastante en el momento en el que estamos de una consulta popular. Porque lo que ayer dijo el presidente, y creo que no se ha hecho el énfasis suficiente, pues por toda la confusión y todas las cosas que dice erróneamente, equivocadamente, es esto de la evaluación que él dice que va a existir, porque no nada más dice que la va a hacer él ni demás. ¿Cómo podría él hacer una evaluación legislativa, en los años que le quedan, en los 3 años que le quedan de gobierno, para poder presentar una contrarreforma o algo por el estilo? Creo que se lo está llevando más al ámbito preocupante de la consulta popular, ¿no? O sea, de esto que se construyó en una batalla de años de litigio por las causas institucionales, ahora para él es como, bueno, pues es que esa es la democracia representativa, pero vámonos a la democracia participativa, y de plano ayer sí dijo, luego de escuchar a todos se aplica una consulta y así se decide. Eso es mandar obedeciendo. Creo que el presidente está poniendo ahorita los términos de una posible consulta popular hacia 2024, y pues con todos los riesgos de todavía dar o seguir dando pasos atrás o no avanzar, precisamente por esta estigmatización que todavía está en la sociedad. No es un consenso social, por supuesto, que el tema de marihuana tiene que avanzar en el sentido correcto. Hay muchos estigmas, y pues ahí está un riesgo puesto desde Palacio Nacional, donde a mí ya no me queda la menor duda, ahí estuvo el dique en el Poder Legislativo. Eder, reacciones a lo que comentan las compañeras y el compañero, y también preguntarte sobre qué futuro ves a partir de esta decisión para la regulación de la cannabis en México. Sí, primero, si quisiera el presidente someter el tema de cannabis a consulta popular, lo propondría. Él es muy transparente en sus posturas respecto a la democracia participativa. Y la verdad es que a mí no me parecería mal tampoco que se haga una consulta, pero bueno, es otro tema. Me llama mucho la atención algo que dijo él ayer sobre lo que ahorita hacía mención, Alfredo, de que va a evaluar. Pero está bien, sí hay que evaluar todas las medidas que se están tomando y todo lo que tenga que ver con política pública o legislativa. Hay que hacer evaluación para ver los impactos. Sin embargo, para evaluar el impacto de el uso lúdico de la cannabis, tendría que regularse primero, tendría que legislarse. Y si la prioridad del presidente, y yo coincido, es
que la despenalización y la regulación del uso lúdico de la marihuana sirva para la pacificación, entonces se tendría que legislar en ese sentido, priorizando siempre a las comunidades y priorizando un modelo de recuperación del tejido social ahí donde se rompió por la criminalización de la marihuana. Yo creo que si de verdad se quiere hacer un ejercicio de evaluación profundo, primero hay que avanzar hacia una regulación que permita avanzar hacia la pacificación, hacia romper los estigmas, incluso que colabore con la recuperación económica, pero hay que legislarlo. Ya la Suprema Corte de Justicia volvió a hacer la chamba que tiene que ver con romper con los estigmas del uso lúdico de la marihuana. Yo creo que ya es momento de que en la Cámara de Diputados y de Senadores se legisle, que se aprueben, porque además ya había consensos, o sea, ya en el Senado ya tenían una iniciativa que se aprobó, luego en la Cámara de Diputados ya tenían una iniciativa que se aprobó, pues si hay consenso de que se tiene que aprobar, pues que ya legislen para que podamos hacer una evaluación profunda dentro de unos años, incluso a legislarlo, que pongan plazos para ver cuándo será el momento de evaluar los efectos concretos, pero de lo contrario no veo elementos para evaluar solo con esta decisión que tomó la Suprema Corte. Bien, pues se acabó el tiempo para discutir este tema. Desde luego vamos a estar muy pendientes a la implementación de esta decisión. Vamos a una pausa. La Guardia Nacional hoy cumplió 2 años de iniciar formalmente operaciones. ¿Cuál es el balance que hace la mesa? Lo veremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. A 2 años del inicio formal de operaciones de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador dijo esta mañana que sus casi 100,000 elementos tienen una buena formación, porque han sido capacitados, disciplinados y conducidos de la mano tanto la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional. En junio de 2019, la Guardia Nacional inició operaciones con el desplazamiento de miles de elementos en las fronteras sur y norte del país para evitar el paso de migrantes indocumentados. Desde entonces, además de funciones de seguridad pública, se le han encomendado acciones relacionadas con la atención a la pandemia, el combate al robo de combustible, al narcotráfico y a otros delitos del crimen organizado, así como apoyo en la distribución de programas sociales. Integrada con elementos de las policías federal, militar y naval, este año la Guardia Nacional reportó que ha reclutado a 14,000 efectivos. En 2020 se sumaron otros 21,000 y en 2019 otro tanto. La Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y tiene un plazo de 5 años a partir de su creación para desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial, periodo durante el cual el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, como ha hecho hasta ahora. Sin embargo, recientemente el presidente López Obrador informó que buscará, antes de finalizar su mandato, que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Segundo tema de la noche, comienzo contigo, Eder, a 2 años de que inició formalmente operaciones la Guardia Nacional. Esta mañana, como ya decía yo hace un momento, el presidente celebró su constitución y también el crecimiento durante este periodo. ¿Qué balance harías tú? ¿También lo celebras? ¿Cómo evaluarías el desempeño de la Guardia Nacional en estos 2 años? Y también, pues, que ha tenido un aumento en sus atribuciones a lo largo de este tiempo. Sí, pues la tendencia debería ser esa, que cada vez tenga más atribuciones para ser los únicos responsables de la seguridad ciudadana y la seguridad pública en el país. Creo que se ha avanzado mucho en la territorialización, estos 100,000 elementos que el presidente dice que ya se integraron a la Guardia Nacional, están desplegados en todo el territorio nacional, pero además con la construcción de los cuarteles, que es un tema muy importante porque ya es la posibilidad de que de manera permanente estén instalados ahí destacamentos de la Guardia en todo el territorio nacional. La otra vez yo decía, y lo sostengo, la Guardia Nacional ahorita en muchos de los estados de la República es la policía más importante, la que tiene más presencia, la que está generando seguridad
seguridad y certidumbre a la población. Hay un nivel de confianza de la población muy alto hacia la Guardia Nacional y eso me parece también que se tiene que destacar porque justo es la policía que tiene que convivir con la ciudadanía y qué bueno que la población confíe en ellos. Que me parece que el presidente también está construyendo una narrativa para explicar y para ponderar y valorar todas las aportaciones que la Sedena y la Marina han hecho en este proceso de construcción de la Guardia y que esta narrativa tiene que ver con la iniciativa que ya aseguró que va a presentar. Yo no estoy convencido todavía de mi postura, estoy escuchando muchas opiniones porque no estoy convencido todavía del tema de que la Guardia Nacional se integre a la Sedena, pero me queda claro que el presidente está tratando de avanzar hacia explicarnos el rol que están jugando las Fuerzas Armadas en la construcción de la Guardia Nacional, que es muy claro que han colaborado. Entonces, sí, creo que, bueno, mi balance sí es positivo con la Guardia Nacional. Creo que han hecho un buen papel. Creo que ha sido muy eficaz el despliegue territorial y la construcción de las condiciones mínimas para que se puedan instalar. El tema que queda pendiente todavía es el de que se aclare el nivel de capacitación que tienen las tropas que están ya en territorio. Lisa, contrapunto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué decir de la actuación de la Guardia Nacional en estos primeros 2 años y pues también de su futuro con esta iniciativa o posible iniciativa de que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues creo que lo primero que hay que decir, Mariana, es que con todo y el despliegue de la Guardia Nacional y su carácter militar, la violencia no cede. Y este es, creo que, el indicador más importante que tendríamos que medir a quienes nos interesa realmente que la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los gobiernos locales funcione. Seguimos manteniendo promedios insoportablemente altos de homicidios, alrededor de 97 homicidios diarios, más las masacres que se juntan, como de la que discutiremos en el siguiente bloque, que básicamente pues sí nos tienen todavía en una curva que, aunque ya no crece a la velocidad que crecía, pues no es para nada un punto de inflexión y no es una reducción significativa de los homicidios en lo que va del gobierno. Y eso, por ejemplo, que fue el indicador que el propio Andrés Manuel López Obrador decidió utilizar para medir su gestión, pues es ya en sí mismo pues evidencia que nos dice que esto probablemente no vaya a modificarse sustancialmente en los siguientes 3 años. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la reducción neta de homicidios, según el INEGI, no supera los 400 homicidios en estos 2 años. Hubo una reducción de alrededor de 80 homicidios en el primer año de 2019 de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020 la reducción fue alrededor de 270 homicidios. Entonces, estamos hablando de resultados magros y estamos hablando además de otra cosa que pues estoy segura que Alfredo va a completar, pero que tiene que ver con la completa y absoluta violación de la estructura, la forma de operación y la institución que se dio vida a partir de la reforma constitucional y que ha quedado plenamente documentado, ¿no? Justo decía Eder, queda duda sobre la capacitación que han recibido sus elementos. Pues no queda duda, porque de 37,000 nuevos reclutas, 31,000 son miembros del ejército, son soldados del ejército, el resto son miembros de la Armada de México, es decir, son soldados de la Marina. Y 9 de cada 10 de ellos no cumple con un solo criterio de los establecidos en el artículo 21 constitucional y en la Ley Secundaria de Guardia Nacional sobre certificación policial y sobre formación policial. A estas alturas del partido, 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional son militares y ni un solo recluta ha sido reclutado por la Guardia Nacional, todos han sido reclutados por Sedena. Podemos discutir después si queda tiempo, la iniciativa del presidente sería ya formalmente el punto de no retorno de la militarización del país y eso habrá que pelearlo con uñas y dientes. Eder levantó la mano, pero déjame escuchar primero a Alfredo y a Frida. Alfredo, efectivamente tú le has dado mucho seguimiento a la actuación de la Guardia Nacional. ¿Qué balance haces? ¿Qué más te preocupa?
Bueno, coincido plenamente con todo lo que ha dicho Lisa. Yo quiero analizarlo desde otra perspectiva, desde otro punto en la historia que vamos a ver, desde el futuro que estamos construyendo, hacia dónde vamos con toda esta militarización que se profundiza, que también ahora tiene elementos bastante preocupantes de militarismo. ¿Hacia dónde vamos? O sea, hay que ver, hay que conocer la historia de Latinoamérica, hay que saber que las peores atrocidades y los dolores más profundos los generaron dictaduras militares como la de Argentina, la de Paraguay, la de Bolivia, la de Nicaragua, que hoy Nicaragua está tan en boca de todos por las cosas terribles que estamos viendo, o la de Haití, ¿no? Entonces, muchos de esos dolores de la región, derivados del abuso del poder militar, van construyendo, cuando se van superando estos regímenes militares y van quedando los resquicios de este autoritarismo, van construyendo derecho interamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Que terminan muchas de las cosas graves y las graves violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A México le recayó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que da pie a muchas de las cosas que estamos hablando, de los principios con los que tendría que regirse el actuar de las Fuerzas Armadas, por el famoso caso Alvarado, una desaparición forzada a manos de elementos castrenses, que genera una sentencia que pone principios básicos. 5 principios básicos para la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Y hablo de Fuerzas Armadas y no de Guardia Nacional, o las meto en su conjunto, o ya las hago parte de su conjunto por lo que acaba de explicarnos Lisa. La Guardia Nacional no es una Guardia Nacional civil. Todos los días se viola la Constitución con esa Guardia Militar. 75% de sus elementos vienen de fuerzas castrenses. 80% no está certificada como policía. Son cosas que se han dado a conocer en los últimos días. Hoy presenta el Centro Pro justo su balance sobre estos 2 años, se llama Poder Militar, y hay que echarle un ojo. Y estos 5 principios de los que hablaba los violan tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, y los enlisto de volada. Bien, sí. Tendría que ser una participación extraordinaria. Pues no, AMLO ya nos dijo que quiere la Guardia Nacional en la Sedena. Regulada, pues no. Acuerdo militarista, unilateral, y leyes de la Guardia Nacional que están en la Corte sin ser resueltas, lo cual es muy preocupante. Fiscalizada por órganos civiles, dice la Constitución y la sentencia del caso Alvarado. Y hoy Pablo Ferri, periodista que le ha dado gran seguimiento a los temas de militarización, dice que más ni menos quien dirige la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional es Enrique Velarde, que dirigió la Policía Judicial Militar y que está acusado por hechos de tortura. Bien. En manos de esas personas están fiscalizando la Guardia Nacional. Y termino diciendo, subordinada y complementaria a autoridades civiles. Los otros 2 principios. Pues todos los mandos territoriales son de Sedena. Bien. 7 ejecuciones extrajudiciales que consigna el PRO, 451 quejas contra la Guardia, 836 contra el Ejército, una sola recomendación de una CNDH que ya no sirve, y pues como corolario esto, ¿no? En manos de esta persona está la Guardia Nacional. Frida, tenemos que ser breve porque ya se nos está yendo el tiempo de este bloque. ¿Qué balance haces tú? ¿Cuál es tu lectura sobre estos primeros 2 años de la Guardia Nacional? Creo que sería irresponsable hablar de blancos o de negros porque el tema en el país es bastante complejo. En materia de seguridad estamos entre la espada y la pared, y perdón, pero para mí atrocidad más grande que lo que se está viviendo en Tamaulipas, atrocidad más grande que la realidad en Michoacán, atrocidad más grande que lo que se vive en Guerrero. No es normal que la población civil viva aterrorizada porque en cualquier momento un grupo de delincuentes pueda llegar a la casa, sacar a una familia, asesinar a quienes quieran, y eso para mí es una atrocidad. Creo que cuando se planteó la conformación de la Guardia Nacional había un objetivo muy claro, que tenía una expectativa de un mando civil y una integración y formación que pudiera velar por los derechos humanos. Disiento de Eder en pensar que las fuerzas militares deben tener más atribuciones, porque al contrario, entre mayores tareas tengan las fuerzas militares, más difícil va a ser que cumplan cabalmente y de forma correcta con esas tareas. Creo que es necesario que la Guardia Nacional se dedique única y exclusivamente a la seguridad nacional, y también creo que las condiciones han cambiado. Los actos que hemos estado observando ya no son simplemente actos del crimen organizado. Hablábamos en otro momento en este espacio de si eso podría ser calificado como terrorismo, y perdón, pero creo que en este momento
momento lo que se está impulsando al reconocer que el mando esté en cargo de la Sedena es que los elementos militares están en las calles como han estado durante los últimos 12 años, y no solo durante los últimos 12 años, han estado violando la Constitución flagrantemente durante los últimos 12 años sin una regulación, sin un diálogo, sin un debate, sin un consenso. Y la oportunidad que en este momento tenemos es que las fuerzas militares estén en las calles, pero que estén con un objetivo claro, con una fiscalización que sí sea civil, porque, ojo, no es lo mismo un mando civil que una fiscalización que sea civil. Y creo que ahí está el espacio de construcción. La realidad es que hay entidades en donde esto se puede evaluar como algo necesario. En Tamaulipas hay familias que sienten tranquilidad porque ven a la Guardia Nacional. Bien. Pero no es lo mismo que lo que se vive en Chiapas, porque en Chiapas la Guardia Nacional es la principal violentadora de migrantes y la principal violentadora de mujeres indígenas en temas de violación. Y mucho ojo con esto, porque por supuesto que la militarización implica también más violencia para las mujeres. Pero la realidad es que la Guardia Nacional merece una evaluación entidad por entidad. Eder, finalmente tenemos un minuto. Sí, a ver, sobre lo que decía Lisa de que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional vienen de Sedena o de la Marina, a mí ya lo hemos hablado, me parece lógico. ¿De dónde sacaban 100,000 integrantes, nuevos reclutas, para construir la Guardia Nacional? No hay gente para eso, y además porque se necesitaba, por la celeridad, por el país está en llamas, se necesitaba tener a la Guardia Nacional ya en territorio. Eso me parece lógico, como me parece lógico que los nuevos reclutas, si apenas tienen capacidad la Guardia Nacional de desplegar en territorio a los elementos, pues no van a tener la capacidad de ellos de reclutar a los nuevos integrantes, que son gente que no viene de Guardia Nacional. En realidad, a mí, cuando hacía alusión al tema de la capacitación, no me preocupa tanto de dónde vienen, sino que sí se les capacite y se les certifique, que eso también lo dijo ahorita Lisa, que hace falta. Ahí tengo profundas dudas. Y otro tema donde el tema de seguridad también hay mucho pragmatismo. Por supuesto que muchos de los mandos medios de la Guardia Nacional vienen de Fuerzas Armadas, porque implica muchos años, al menos son 30 años para que puedan tener la capacidad de mando para hacerse cargo de estos procesos. Por eso entiendo el argumento fuerte del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se integre a Sedena, es que no hay mandos civiles que puedan hacerse cargo del proceso de la Guardia Nacional. Bien. Yo personalmente, insisto, no estoy todavía convencido de esta iniciativa. Me gustaría ya leer la iniciativa como tal y escuchar muchos más argumentos, pero personalmente mi postura siempre ha sido que se desaparezcan las Fuerzas Armadas. Bien, pues tenemos que hacer una pausa porque la violencia en Tamaulipas no cesa. Ayer la prensa local reportó nuevos enfrentamientos que las autoridades de esa entidad siguen atribuyendo a grupos criminales que se disputan el territorio. ¿Cuál es el análisis que hacen las y los invitados de esta noche? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Hace 10 días, cuando personas armadas atacaron a vecinos de 4 colonias en Reynosa, las autoridades dijeron que eran grupos tratando de disputarse el control de una de las zonas por donde se trafica droga hacia Estados Unidos. Ayer se reportó un enfrentamiento entre supuestas células de narcotraficantes. Esto, más el registro de atracos y secuestros en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tienen a Tamaulipas de nuevo en una situación delicada. Veamos en contexto. Ayer medios de Tamaulipas reportaron un nuevo enfrentamiento entre grupos armados en Reynosa, en el que murieron 9 personas. Hace apenas 10 días, hombres armados dispararon contra vecinos de distintas colonias de esa ciudad, en una presunta disputa por el control del territorio. En aquella ocasión, 19 personas murieron, 4 de ellas fueron señaladas por las autoridades como presuntos criminales. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, informó el lunes que 13 personas fueron detenidas como sospechosas de participar en estos hechos, pero varios familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunciaron que entre quienes están detenidos hay personas denunciadas por presunto secuestro. Aunque la Fiscalía de Tamaulipas no ha dado información oficial sobre lo ocurrido ayer, en varias entrevistas, el fiscal de
del Estado nuevamente atribuyó los hechos a una disputa por el dominio de la zona. Este no es el único hecho que ha puesto a Tamaulipas nuevamente en el centro de la discusión. Las últimas semanas se ha reportado que varias personas han sido despojadas de sus vehículos o de plano desaparecidas al transitar sobre la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Mientras el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pidió a sus gobernados no viajar a Tamaulipas, el fiscal tamaulipeco dijo que las desapariciones ocurren en Nuevo León. Por cierto, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anda de gira por Washington, donde aprovechó para declarar que los crímenes ocurren en Tamaulipas y no en la entidad que gobernará. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. Volvemos a hablar sobre la violencia en Tamaulipas luego de estos lamentables enfrentamientos. ¿Qué decir de lo ocurrido en esta entidad? Habíamos visto en los últimos, por lo menos un par de años, una tendencia a la baja en los homicidios en esta entidad y ahora pues vemos estos enfrentamientos. Sí, a ver, justo creo que ya que venimos del tema anterior, hay que diferenciar los asuntos que son de la justicia y los asuntos que son de la seguridad, ¿no? Porque no solo sino todos los gobiernos anteriores han tenido un enfoque cuando surgen este tipo de problemas precisamente o estrictamente de seguridad, y por eso los despliegues y por eso vemos que cada vez hay más elementos de la Guardia Nacional cuando suceden este tipo de eventos en distintos estados y demás. Pero el enfoque que tendría que estar armonizado con el de la seguridad es el de la justicia. Seguridad y justicia no son lo mismo. Y en Tamaulipas creo que queda más que claro y más que comprobado. La masacre pasada en Tamaulipas que hablamos en este espacio, decíamos, o por lo menos yo ponía en el centro o en la mesa el hecho de que Tamaulipas lleva por lo menos 60 años de una mafia política, por cierto, la del abuelo del Niño Verde, que pues, prácticamente incubó en ese territorio los cárteles que más han dañado este país, los más grandes y los grupos criminales más agresivos, violentos. Y si nos vamos entonces al terreno de la justicia, lo que toca es desmantelar todos esos pactos de impunidad que han tejido redes de macrocriminalidad que permiten que en una entidad, después de vivir lo que vimos hace 15 días, se sigan repitiendo este tipo de cosas. Esto no va a terminar con despliegues militares, esto no va a terminar mandando más guardias nacionales, desplegando al ejército, porque no ha funcionado en los últimos 15 años. Entonces, lo que toca o lo que deberíamos de estar impulsando es una agenda paralela a la de seguridad, de justicia, que permita precisamente romper ese tipo de pactos que, caray, ojo con la FGR. Ya hemos hablado acá, el desastre absoluto que es la FGR, a cargo de una persona como Alejandro Gertz Manero, un corrupto como Alejandro Gertz Manero. Y ahora, en meses recientes, vimos, por ejemplo, un esfuerzo muy importante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que tuvo que litigar, o tuvo que solicitar ante un juez federal que la FGR atrajera el caso de la masacre de Camargo, ¿no? Entonces, ahora cuando el presidente desde la mañanera, después de lo que vimos en la masacre antepasada, dice que la traiga la FGR, así se movió la FGR y así atrajo lo que vimos en esa atrocidad que generó tantos muertos. Entonces, pues así, en esos terrenos de la justicia, en esa arena movediza tan endeble y tan terrible, es que estamos y seguiremos lamentablemente viendo ese tipo de cosas en Tamaulipas. Eder, contrapunto. Efectivamente, en el bloque anterior hablábamos sobre la actuación de la Guardia Nacional y Tamaulipas es uno de los estados en donde más presencia tiene a nivel comparativo con los otros estados a nivel nacional. ¿Cómo ves tú esta estrategia de seguridad seguida desde el gobierno federal, pero también desde las autoridades locales? Contrapunto, ¿o qué reaccionas a lo que comenta Alfredo? No, más bien coincido con Alfredo en que hay que poner el ojo en la FGR. No sé si la lentitud y a veces la nula acción de la FGR sea por corruptos, como asegura Alfredo, o porque están rebasados. No lo sé auténticamente, pero sí hay una responsabilidad enorme de la Fiscalía en este y en muchos otros casos. Está clarísimo que hay un vacío de poder en estos momentos y las disputas territoriales se están recrudeciendo y
Por supuesto, bien dices, la Guardia Nacional es donde más despliegue ha hecho y no es suficiente porque sigue siendo insuficiente la cantidad de elementos de la Guardia Nacional para atender todo el territorio nacional. Me parece que las soluciones tienen que ser muy profundas, pero en este momento en el que hay una crisis humanitaria de mucho tiempo, desde hace muchos años en Tamaulipas, sí tendría que haber una estrategia concreta para poder ayudarle a la población, que es la que está realmente secuestrada por estos grupos del crimen organizado. Ahora ya se habla de la posibilidad de que el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha caracterizado por ser aún más violento, entre también en estas disputas territoriales en Tamaulipas y sí. Eso lo único que augura son cosas malas para el pueblo tamaulipeco. Me preocupa mucho, sí. Creo que hay una crisis humanitaria, me preocupa incluso que el gobierno de Nuevo León y seguramente otros gobiernos pedirán a su población no entrar al estado porque están encerrando a Tamaulipas, está generando un clima mucho peor del que ya había. Frida, ¿compartes esta lectura? Se ha denunciado también pues, una falta de coordinación entre las autoridades locales y federales para pues, combatir la violencia registrada en esta entidad. ¿Cómo lo ves tú? Coincido totalmente con mis compañeros y además yo agregaría una lectura política porque no me parece que sea casualidad que justo cuando comienza un proceso para realizar juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, justamente inicien este tipo de inestabilidades. Algo que me parece bastante extraño es que el gobernador acuse que hay abandono por parte de las autoridades federales cuando justamente, tal como tú lo mencionabas, Mariana, pues Tamaulipas es una de las entidades que mayor presencia tiene de la Guardia Nacional y más en un momento en el que se ha sometido ya a consideración que haya una suspensión de poderes, que haya una intervención directa por parte de la Federación y que a pesar de esto las disputas políticas entre grupos estatales y la Federación pues estén generando este clima de violencia que, ojo, bien. A mí no me parece que sea casualidad que justamente en el momento en el que Cabeza de Vaca está blindado por el Congreso, pero al mismo tiempo asediado por la justicia y por investigaciones que lo involucran, pues surja esta idea de calentar la plaza. Solo bien. Para cerrar, creo que sí es momento en el que tendremos que estar pensando en la regulación de un derecho penal del enemigo con presencia de observadores humanitarios, de observadores que protejan los derechos humanos, pero que sí desarrollemos un régimen especial, porque esto que estamos viviendo, perdón, pero es muy cercano bien. A estar en una guerra interna. Lisa, finalmente, ¿qué decir de estos lamentables hechos, de la violencia en esta entidad? ¿A qué atribuirla? Y pues, ¿qué decir también de la estrategia de seguridad seguida hasta ahora? A ver, sobre los números, lo habíamos platicado la vez pasada que desafortunadamente tuvimos que reportar sobre la matanza de 15 personas en la misma ciudad y que tratábamos este tema. Tamaulipas, todo el estado cerró con 719 homicidios el 2020 y hasta el momento lleva aproximadamente unos 320 ya sumando las fatalidades justamente que se juntaron con estas dos masacres en los últimos días entre enero y junio de este año. Las cifras son espeluznantemente altas y sin embargo, como tú bien apuntaste al principio del bloque, Mariana, sí presentan una reducción, por lo menos comparándolos con los mismos periodos de los años anteriores, de aproximadamente el 16%. Esperemos que esa reducción se mantenga y que estos episodios se puedan investigar para mandar una señal muy fuerte, como bien decían Alfredo y Eder cuando soportaban esta idea de que hay que invertir más en la justicia, pues de que no se toleran este tipo de ejecuciones y este tipo de comportamiento criminal. Ahora, sobre la estrategia, yo nada más abonar ahí un dato curioso. Tamaulipas es el primer estado que se ocupa militarmente y se hace en el sexenio de Fox. El primer operativo conjunto de fuerzas federales que involucró a los militares fue en Tamaulipas y desde entonces el ejército no ha salido de Tamaulipas. Quizás lo interesante no es saber qué más podemos hacer
hacer o cuántos militares más tenemos que mandar, porque esto se parece demasiado a la tesis prohibicionista de las drogas como no tenemos un contrafactual y no podríamos saber qué hubiese pasado en ausencia de los militares, entonces tenemos que seguir haciendo más de lo mismo hasta que se acabe o Tamaulipas o el crimen o todo junto, o los derechos de las personas, justamente porque les vamos a ir restringiendo cada vez más lo que pueden o no pueden hacer, la movilidad, la posibilidad de vivir una vida en paz. Quizás lo que tendríamos que estar haciendo aquí sí sería un análisis muy serio de cuál ha sido el impacto en la debilidad institucional de Tamaulipas de esta estrategia de ocupación del Estado por fuerzas federales. ¿Cómo están sus policías ministeriales? ¿Cómo están sus peritos investigadores? ¿Cómo están sus servicios forenses? ¿Cómo están sus jueces, sus litigantes, sus asesores jurídicos, sus defensores de oficio? ¿Cómo está realmente el gobierno civil en Tamaulipas? ¿Cómo están las policías municipales? ¿Cómo está la policía estatal? Porque creo que aunque nosotros hagamos una declaratoria de emergencia, declaremos conflicto armado interno o no internacional, hagamos todas las reformas jurídicas que dice Frida, sin capacidad estatal, local, civil seria para que esto en el largo plazo logre mantenerse y revertirse, yo creo que lo único que vamos a hacer es seguir acorralando a la gente en un espacio de mayores restricciones sin que eso signifique mayor seguridad. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque. Alfredo, si quieres decir algo, 15 segundos nada más. Pero rapidísimo, no al derecho penal del enemigo, hay otros mecanismos de la Constitución. El derecho penal del enemigo reconoce como enemigo a todas las personas, o bueno, a personas y vulnera derechos humanos. Hay mecanismos en la Constitución. Cuando era Ley de Seguridad Interior decíamos, hay posibilidades incluso de suspensión de garantías para poder atender problemáticas específicas, no al derecho penal del enemigo, por favor. Bien, pues desde luego estaremos pendientes a la respuesta de las autoridades sobre estos hechos en Tamaulipas. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. ¿Es verdad que el mundo enfrenta una nueva pandemia causada por el hongo negro? Denominada mucormicosis, ha causado preocupación luego de que en la India se han registrado más de 40,000 casos. Pero aguas con las paparruchas. La mucormicosis no es una nueva enfermedad ni causará una nueva pandemia. Esta infección es causada por un grupo de hongos llamados mucormicetos que viven en el ambiente. Puede afectar los senos paranasales, los pulmones, el cerebro e incluso ser mortal. Pero no es provocada por la COVID-19. A diferencia del virus SARS-CoV-2, que se transmite de persona a persona, esta infección se contrae al entrar en contacto con las esporas de hongos en el ambiente o en alimentos en descomposición. Afecta principalmente a quienes tienen el sistema inmune debilitado o padecen enfermedades crónicas como diabetes. El vínculo con el SARS-CoV-2 fue porque se registraron casos de hongo negro en personas que tuvieron COVID y recibieron esteroides como tratamiento. Según los médicos, el uso prolongado de esteroides debilita el sistema inmune, volviendo a las personas más susceptibles a contraer la infección. De acuerdo con investigadores de la UNAM, la incidencia de mucormicosis en nuestro país es baja. En un periodo de 12 a 15 años se registraron solamente 10,000 casos. Hasta ahora, en México se ha reportado la muerte de 2 personas con esta infección. Las autoridades aún analizan cada caso de contagio, pero aclararon que no es atribuible al SARS-CoV-2, sino a otros padecimientos que pudieron propiciarla. Estaremos pendientes de lo que se informe. Mientras tanto, no caigas en fake news y sigue cuidándote. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y sobre todo usa cubrebocas. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Alfredo y gracias a Frida que se tuvo que desconectar. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.